gobierno de Venezuela hizo pública la carta que le envió el presidente Nicolás Maduro a su homólogo estadounidense Donald Trump. Allí le alerta que los fake news, donde lo vinculan como un supuesto líder del narcotráfico, ha generado una escalada de agresión que puede llevar a un conflicto armado en Latinoamérica y el Caribe, que ha sido declarada una zona de paz. Venezuela reiteró en esa misiva que el 87% de la droga sale por el Pacífico y no por el Caribe, donde Estados Unidos mantiene desplegada su flota de guerra del Comando Sur, con 1.200 misiles apuntando al país y hasta un submarino nuclear. Venezuela no produce la droga, ni tampoco es la ruta del narcotráfico. Colombia, Perú y Bolivia son los mayores productores y Ecuador es el mayor exportador hacia Europa y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos respondió a la carta del mandatario venezolano de la siguiente manera: la posición de la administración Trump no cambiará. El régimen de Maduro es ilegítimo y allí está la clave del asunto y de toda esta historia. El presidente Trump utilizará todos los medios para detener el tráfico de drogas supuestamente proveniente de Venezuela. Así que esta reacción es la prueba del delito, que no hay una lucha contra el narcotráfico. Esa es la fachada. Lo que buscan, y lo han dicho abiertamente, es un cambio de régimen. Ante esta amenaza, Venezuela se prepara para pasar de una revolución pacífica a una revolución armada. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada en ejercicios soberanos y enviando un mensaje a Washington. Y más de 8 millones de venezolanos se han inscrito en las milicias bolivarianas y se entrenan para defender la paz. Estados Unidos, la falsa lucha contra el narcotráfico. Pongamos el punto en ahí. Congregado el día de hoy en nuestros cuarteles para garantizar la defensa de la patria, el adiestramiento, porque somos un pueblo de paz, pero estamos preparados para defenderla. Y para defender la paz, los nuevos milicianos y milicianas fueron a entrenarse a las más de 312 unidades tácticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el país. ¡Revolución! En Caracas, la capital, el punto de partida fue el patio de la Academia Militar. Allí se encontraron para iniciar la primera jornada de adiestramiento. No nos estamos preparando para ir a atacar a nadie. Venezuela es un pueblo de paz. Mira, nosotros los venezolanos, la juventud, el pueblo está asumiendo la defensa de su paz, de su territorio. Bueno, no hay duda de que este es el camino de la defensa de la patria, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Todo este despliegue en el Mar Caribe, ellos lo que andan es provocando la reacción nuestra, buscando un incidente que escale el conflicto militar. Nosotros estamos vigilantes, sabemos qué está ocurriendo, sabemos su despliegue en el Mar Caribe, sabemos de todas sus intenciones, pero estamos serenos, en vigilia permanente, sin caer en provocaciones. No vamos a caer en la trampa de las provocaciones. Los entrenamientos continuarán. Es la operación Independencia 200. Evidentemente que en el Caribe no es una zona proclive al tráfico de drogas, y el emplazamiento que hace en este momento con un submarino nuclear Estados Unidos y con una serie de barcos con distintos misiles es para presionar a Venezuela, porque representa un país que junto con Cuba y Nicaragua son la alternativa revolucionaria en la región, y a lo cual evidentemente no le conviene tener a los Estados Unidos como espacios sin incidencia en ellos. Y Venezuela resulta en ese paradigma evidentemente un modelo alternativo en defensa de la soberanía nacional, y es lo que menos le interesa a los Estados Unidos y a la política de agresión de Trump.
buena parte del tráfico de drogas y particularmente de la cocaína se da por las costas del Pacífico, y la entrada principal de drogas a los Estados Unidos viene de la frontera norte de México. De tal manera que no hay justificación para acusar a Venezuela de estar involucrado en el narcotráfico, pero lo que sí les interesa a Washington y a Trump especialmente es la gran riqueza de petróleo que tiene Venezuela. Por ahora, 4 lanchas han sido bombardeadas por Estados Unidos, que autoproclamó el Caribe como zona de influencia del Comando Sur, y violando el derecho internacional y las propias leyes estadounidenses, exterminó a 17 personas que iban a bordo, supuestamente trasladaban droga. Y en este punto hay más preguntas que respuestas. ¿Qué ley le da la autoridad a Estados Unidos de usar sus armas de guerra para atacar a supuestos narcotraficantes y ser el verdugo de personas que cometen un delito común? ¿Serán verdaderamente narcotraficantes, migrantes o pescadores? Nadie lo sabe. Borraron la prueba del delito, la evidencia. ¿Por qué no los detienen y preguntan quién es el dueño de la droga y de qué puerto salieron? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que esto constituye una violación flagrante a los derechos fundamentales y aseguró que un ataque así contra una embarcación civil sin evidencias claras no es solo contra Venezuela, sino contra la soberanía de América Latina. Desde el propio Congreso de Estados Unidos también cuestionan este crimen. La ofensiva de Washington en el Caribe no solo generó rechazo en Venezuela, sino que encendió alarmas a nivel internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó estas operaciones como un asesinato disfrazado de lucha antidroga, subrayando que se estaban violando principios y normas elementales del derecho internacional y que la excusa del narcotráfico era un recurso político para justificar la presencia militar de Estados Unidos en aguas estratégicas de la región. A la denuncia se sumó China, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su profunda preocupación por lo que consideró acciones desestabilizadoras que amenazan la paz y seguridad de América Latina. Beijing advirtió que la militarización de la zona no tiene relación con la lucha antidroga y que, por el contrario, intensifica el riesgo de incidentes armados. De hecho, la discusión llegó al foro de Pekín, donde el ministro de Defensa chino criticó la lógica hegemónica. Pero las críticas más significativas surgieron dentro del propio Congreso estadounidense. El senador Jack Reed, presidente del Comité de Servicios Armados, encabezó un pronunciamiento alertando que Donald Trump estaba abusando de sus competencias constitucionales al desplegar tropas sin la debida autorización legislativa. Posteriormente, un grupo bipartidista de senadores envió una carta a la Casa Blanca cuestionando las operaciones, señalando que la acción en el Caribe carece de justificación estratégica y constituye una muestra de unilateralismo que, lejos de debilitar a Caracas, pone en riesgo a miles de civiles y genera mayor inestabilidad regional. Este cúmulo de denuncias confirma que la agresión contra Venezuela no solo es vista como un acto hostil en Caracas, sino como un abuso de poder presidencial que amenaza la soberanía regional y erosiona el multilateralismo. Básicamente, la mayoría de los países latinoamericanos no están de acuerdo con las presiones contra el gobierno de Venezuela, porque eso atenta por parte de Estados Unidos contra la soberanía de la mayoría de los países latinoamericanos. Y por eso la presidenta de México, el presidente de Colombia, Petro, y el presidente Lula de Brasil, entre otros, pues rechazan esa intervención norteamericana, porque primero está la defensa de la región latinoamericana frente a estas agresiones de Estados Unidos, que todo el mundo sabe que Venezuela no es un país productor de drogas, ni mucho menos donde se trafique la cocaína hacia territorio norteamericano, sino muy por el contrario.
La lucha contra el narcotráfico es un delito transnacional común que debe ser coordinado con las naciones. Estados Unidos viola los convenios de cooperación y se autoproclama policía del mundo, pasando por encima de las soberanías y autodeterminación de las naciones. Es un libreto viejo. Construyen falsas narrativas para lograr cambios de regímenes, como ocurrió en Irak con las inexistentes armas de destrucción masiva. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió categóricamente las acusaciones de Trump contra Venezuela de ser un país vinculado al narcotráfico. Mostró los informes de la ONU y de la mismísima DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que demuestran que durante 27 años Venezuela no figura ni como país productor, ni mucho menos como ruta del narcotráfico. Ahora, ¿cómo puede existir el cartel de los soles? Si aquí no hay droga, si aquí no se organizan, si aquí no hay acopio. Una operación más de propaganda contra Venezuela, para criminalizar al gobierno legítimo de Venezuela. Pero siempre se dice que la mentira tiene patas cortas. Vuelvo sobre el informe de la DEA, que repito, no me gusta citar, pero es un informe oficial de los Estados Unidos. El informe 2024 y 25 no mencionan a Venezuela, obvio, ¿cómo la van a mencionar si no tenemos absolutamente nada que ver? Ni mencionan al ficticio cartel de los soles en ningún lado. ¿Qué destaca así este informe como rutas? Centroamérica, Puerto Rico y República Dominicana. No está Venezuela. Y la mayoría de sus incautaciones en los Estados Unidos fueron en California, confirmando así que la ruta principal de la droga están en el Pacífico. Calibren y arreglen el GPS. Venezuela no es vinculada en el informe de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ni en el de la DEA como un productor, ni mucho menos como distribuidor, ni como país de tránsito, o vinculada al lavado de capitales de la droga. Además, el informe anual de droga de Naciones Unidas se estipula que el crimen organizado genera 2.2 billones de dólares anuales, de los cuales un gran porcentaje del dinero es lavado en Estados Unidos. Bueno, evidentemente que el narcotráfico es un grave problema mundial y especialmente para los Estados Unidos, porque allí es el mayor consumo de drogas, de fentanilo, de cocaína, de marihuana que está ya permitida allá, pero junto con ello también es el gran centro de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Solamente regresa, por ejemplo, a los países latinoamericanos entre el 10 y el 5% de las ganancias. La mayor parte de esos dividendos que genera la industria del narcotráfico quedan en las grandes corporaciones bancarias norteamericanas, especialmente en la Florida. Bancos como el HSBC, el Wells Fargo, el DT Bank, entre otras instituciones, recibieron multas históricas por admitir su vinculación al lavado de capitales proveniente del narcotráfico. El Departamento del Tesoro ha indicado que durante 2024 solo se reportaron 1.246 cuentas bancarias con actividades asociadas al tráfico de fentanilo y se identificaron 1.400 millones de dólares en transacciones asociadas al tráfico de esta droga. Las
conexiones. ¿Cómo se lava este dinero? ¿Cómo? El 57% de las actividades sospechosas de lavado sobre el fentanilo se realiza a través de operaciones bancarias tradicionales. Sería mucho más fácil para Estados Unidos combatir y perseguir el lavado del dinero en los Estados Unidos que estar mandando barcos para agredir a una nación de paz, a un pueblo de paz como es Venezuela. Salvo que sus intenciones sean otras, que no sea combatir el tráfico ilícito de drogas. Pero si ellos de verdad quisieran combatir, mira, tienen tantas herramientas en su propio país para abordar el lavado del dinero. Tienen tantas posibilidades con políticas de salud para curar a su población que mueren y mueren y mueren de sobredosis porque no hay nadie quien los atienda con políticas de rehabilitación. Y yo le diría, desde el punto de vista económico, es muchísimo más económico y eficiente que ustedes ataquen el lavado de dinero, que ustedes tengan políticas contra el consumo de drogas, que esta locura y este show peligroso que tienen en Venezuela y en el Caribe. La Organización Mundial de Aduanas, que observa y controla el estudio de todas las aduanas, dice que el 70% de la cocaína producida en Colombia y que se envía a los Estados Unidos sale de puertos ecuatorianos. Y Daniel Noboa es el gran aliado del gobierno de los Estados Unidos. El señor Marco Rubio estuvo hace una semana ahí, ¿verdad? Cada quien saque sus propias conclusiones. Venezuela no aparece en ese mapa, por ningún lado. Y la Unión Europea coincide con todo esto y dicen que las navieras y las empresas de bananos vinculados al presidente de Ecuador son el principal instrumento para el tráfico de la cocaína a Estados Unidos y Europa. Esa es la verdad. Todo lo demás es una campaña para imponer un relato para justificar una agresión militar para un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse del petróleo de Venezuela. Esa es la verdad. En lo que va de año, Venezuela ha incautado cerca de 60 toneladas de droga, lo que contradice los señalamientos de Estados Unidos. Peor aún, el gobierno desmontó una operación de falsa bandera donde la DEA pretendía vincular a Venezuela con el tráfico de droga. 4 personas fueron detenidas y están hablando sobre este plan. En la madrugada del pasado 17 de septiembre, un patrullero de la Guardia Nacional de Venezuela, en un operativo de 20 horas, logró incautar más de 3 toneladas de droga envuelta en 100 sacos de clorhidrato de cocaína, dando un duro golpe al narcotráfico. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que el principal operador se llama Levi Enrique López Batis, que está vinculado a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. Cualquiera dirá, esa droga en este momento, 3.680 kilos de cocaína. Eso tiene su historia. Tiene su historia. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de esa droga? El operador. El operador de la droga es un señor que se llama Levi Enrique López Batis. Mueve el organigrama ahí, por favor. ¿Esto no lo van a quitar? Levi Enrique López Batis, este que está aquí. El dueño de la droga. Estrecho vínculo con Hercio Parra Machado. Hercio Parra Machado es el ciudadano que operaba en La Cañonera, opera aún en La Cañonera,
que se ha devuelto en el Catatumbo, que ha devuelto sus operaciones nuevamente a la Guajira colombiana. Levi Enrique López Batis es un agente de la DEA, narcotraficante. Y contra Venezuela, esto iba a ser parte de una operación de falsa bandera. Fueron capturados 4 ciudadanos. Saben los pescadores y las pescadoras de Venezuela que cuando ellos salen a faena no se llevan ni cédula ni se llevan nada. Qué extraño que estos 4 ciudadanos tenían su cédula de identidad ahí lista para ser entregada. Esa lancha con droga era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela. Iban a salir 4 detenidos con cédula venezolana y todo esto lo están contando ellos, los detenidos. Eso lo están diciendo ellos. El señor Batis, Levi Enrique López Batis, trabaja para la DEA. El alto funcionario anunció que y amenaza de la fuerza en el Caribe. Sí, que evidentemente la lucha antinarcóticos que ha encabezado el gobierno del presidente Maduro ha sido de las más eficientes en toda la región. Y en ese sentido, pues no hay pretexto por parte de Estados Unidos para acusar al gobierno del presidente Maduro, a Venezuela, como un país donde sea sede del narcotráfico. Lo que de nueva cuenta se hace presente es esta política intervencionista que quiere realizar Trump en Venezuela para revertir la revolución bolivariana. Pero va a ser difícil porque en Venezuela pues hay todo un pueblo que está dispuesto a defender la soberanía de su nación frente a las agresiones norteamericanas. Venezuela no caerá en provocaciones. Esto lo dijo el presidente Maduro ante la agresión de militares estadounidenses a un barco pesquero que se encontraba en plena faena en la zona económica exclusiva venezolana. Durante 8 horas estos militares asediaron a 9 pescadores esperando la reacción de la Fuerza Armada que se desplegó en la fachada caribeña en ejercicios militares en respuesta a la amenaza de Estados Unidos. Desembarcaron en el archipiélago Lorchila y así inició el ejercicio militar Fuerza de Tarea Caribe Soberano en un territorio estratégico. Atención, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ordeno el despliegue y el desarrollo de toda la maniobra de campaña Caribe 200 desarrollada en la isla de Lorchila. De Macanao, recibido, cambio. Adelante. De aquí en adelante, el despliegue total del ejercicio por la paz de Venezuela, por su independencia y por la victoria de todos los venezolanos y venezolanas. Adelante. Timor 20. Distancia al buque 3 millas náuticas. Se desplegaron en el mismo mar donde Estados Unidos amenaza a Venezuela. Es la respuesta a Washington, que realiza maniobras en Puerto Rico y Panamá y desplegó su flota de guerra en el Caribe. Con todo un poderío, amenazando a Venezuela. Y amenazando a Venezuela, bueno, ellos intentan también amenazar a todo el Caribe y a toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica. Porque el Mar Caribe pareciera
que para ellos les pertenece. Estados Unidos está apuntando a Venezuela en línea hacia la horchila y Venezuela los tiene en la mira. Los ejercicios que acaba de realizar durante 3 días el gobierno y las Fuerzas Armadas Bolivarianas en la parte del Caribe venezolano, pues muestra la firmeza del ejército bolivariano de Venezuela para la defensa de su nación. Pero también resalta otra cuestión, que buena parte del armamento que tiene Venezuela pues ya no es comprado en Estados Unidos, sino es armamento de Rusia, armamento de China y de otras naciones, lo que también afecta el interés de las grandes corporaciones norteamericanas, que otros países latinoamericanos pueden seguir de ejemplo, que la venta de armas para armar y defender la soberanía nacional pues tiene otros mercados y no exclusivamente el mercado norteamericano. Ante la amenaza de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro convocó a los venezolanos y venezolanas a alistarse en la milicia bolivariana de Venezuela, y en un hecho inédito los cuarteles abrieron las puertas al pueblo, que fue a entrenarse y familiarizarse con el sistema defensivo nacional. Venezuela se prepara para defender la paz, la verdad y al presidente constitucional de este país. Pusimos el punto en la I.